Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a empezar en esta noche y vamos a empezar aquí en Juan 5:1, el pórtico de Betesda. Pero de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al que primero descendía al estanque desde el movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Padre, te ponemos este servicio, Señor, en tus manos, Señor, para que tú tomes dominio y control de toda situación, Padre. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad, Señor, y en el nombre de Jesús y en el nombre poderoso de Jesucristo. Ato todo espíritu inmundo de los cuatro esquinas de la tierra. Lo ato, lo amarro, lo encadeno, para que quiera perjudicar las transmisiones o que quiera hacer algo en contra de este ministerio, de esta predicación. Queda atado, encadenado en el nombre poderoso de Jesucristo, y en el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos toda asignación que Satanás asignó para atacar este ministerio, para atacar estas transmisiones en el nombre de Jesús. Todo espíritu queda atado, encadenado en el nombre de Jesús, y cancelada toda asignación que Satanás asignó para atacar este ministerio en el nombre poderoso de Jesucristo. Ato, amarro, encadeno al espíritu de incredulidad. Ato, amarro, encadeno al espíritu de letargo espiritual. Ato, amarro, encadeno a todo espíritu que sea contrario a estas transmisiones, porque estas transmisiones es para alcanzar soldados, para ser guerreros de Cristo a todas las naciones en el nombre de Jesús. Es el propósito por el cual se hacen estas transmisiones, estas predicaciones, para enseñar, para que aprendan las acechanzas del enemigo, las acechanzas del error, que usted sea preparado como soldado, como guerrero, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Dice la palabra del Señor aquí en Juan 5:1. Después de estas cosas había fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y estos yacían
una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta palabra de Dios es fiel y verdadera y digna de ser escuchada. Dice que aquí en la entrada, en la puerta de las ovejas, había un estanque con 5 pórticos, con cinco contenedores de agua, o como usted le quiera decir, albercas, como usted le quiera decir. Y dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Y por qué puerta de las ovejas? Porque era por donde llevaban, cuando la persona iba a sacrificar al Señor, cuando llevaba su ofrenda, por ahí metían las ovejas. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. Y ahí esa gente era gente marginada, porque si en el versículo dice que en Jerusalén había fiesta, y esta gente era marginada. Acuérdese que en la Biblia dice que ninguno que tuviera algún defecto podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque no se le permitía. Y eso se encargaban los sacerdotes, los judíos, toda la gente que se encargaba del templo no los dejaba entrar. Por eso ellos estaban en otro lugar, en otra parte, buscando un alivio a su alma, un alivio a su cuerpo. Y ahí dice que ellos estaban en el estanque esperando que esa agua se moviese. ¿Y qué pasaba? Que de vez en cuando bajaba un ángel. Algunos dicen, los historiadores dicen que el agua a lo mejor estaba cochina, o que el agua estaba cristalina. Y en realidad era un agua cristalina, porque era agua de manantial. Y ahí ellos se metían para ser sanados. ¿Por qué? Porque el ángel descendía de vez en cuando y se movía el agua. Y al moverse el agua, el que entraba primero era el que se sanaba. ¿Se imagina usted una multitud de enfermos queriendo entrar a ese lugar para ser sanados? Ellos mismos se atropellaban, ellos mismos se golpeaban, ellos mismos se hacían averías. ¿Por qué? Porque ellos querían ser primeros, siempre todos querían ser primeros. Y se golpeaban y se tiraban y se hacían muchas averías y se atropellaban. ¿Por qué? Porque ellos querían ser sanados. Imagínese un enfermo, ¿quién no quiere ser sanado? De cualquier tipo de enfermedad. Y ahí dice que cualquier tipo de enfermedad
cuando llegaban al agua, el primero que se metía era el que era sanado. Imagínense esa gente, por lo regular, ahí dormían. Era un campamento de enfermos, de cojos, de ciegos, de enfermos. ¿Por qué? Porque ahí dormían. Porque no especifica la Biblia a qué hora el ángel entraba al agua. Ya puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada. Entonces ellos, ¿qué hacían? Tenían que estar ahí y estar esperando, estar vigilando, estar atentos para que cuando el ángel descendiera a mover el agua, se metiera al agua, que ellos podían ser sanados. Y esos 5 pórticos, esos cinco estanques, cinco albercas, se movía el agua. ¿Por qué? Porque el agua se movía para que el agua no se echara a perder. Porque el ángel, como era un agua cristalina, el ángel descendía. Y sabe que ese lugar, dice que Jesús se acercó ahí porque nadie se acercaba. Los escribas y los fariseos no iban a ese lugar, ni los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era un lugar de la gente marginada, de la gente pobre, de la gente que no tenía nada. Y ellos no iban porque ahí no había nada. Allí no les daban dinero. La gente no tenía. Era un lugar casi como las catacumbas. Como quien dice, era abajo del suelo. Y por eso la gente pasaba por un lado, porque ahí estaba la puerta de las ovejas, donde metían las ovejas para ser sacrificadas como ofrenda. Por eso dice la puerta de las ovejas, porque ahí entraban las ovejas para ser sacrificadas y las personas pasaban por un lado. Imagínese usted, si nuestro Señor dice que debemos de ver a los enfermos, debemos de ayudar, y ahí no se acercaba a nadie, pero el único que se acercó fue Jesucristo. Imagínense, Jesucristo siempre, Él siempre andaba con una multitud, y toda la gente iba caminando, iban hablando, iban diciendo cosas, quizás iban orando, quizás iban cantando, pero la gente que estaba ahí, los enfermos, los ciegos y los cojos, nadie recibió el milagro, nadie recibió esa bendición, nomás que este paralítico, porque él fue el único que puso la mejor atención que venía Jesucristo, y quizás él preguntó quién era. ¿Por qué? Porque los demás estaban sumidos en esperar que se moviera el agua. Sabe que ya se habían hecho idólatras, habían idolatrado ese lugar. ¿Por qué? Porque era una esperanza para ellos. Era la oportunidad de ser sanados. Y por eso idolatraban ese lugar. Ahorita en la actualidad, imagínense, hay muchos que idolatran a los hijos, que idolatran la casa, que idolatran los carros, que idolatran un equipo de fútbol, que idolatran cualquier cosa. Y ellos estaban ahí esperando, y este paralítico fue el único que recibió la bendición. ¿Por qué? Porque nadie puso atención a que venía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ensimismados en esperar a que se moviera el agua. No se dieron cuenta que llegó el autor y consumador de la fe. No se dieron cuenta que llegó ese hombre que sanaba enfermos, libertaba al cautivo y echaba fuera demonios. No se dieron cuenta porque ellos estaban en su religiosidad. Ellos esperaban esa sanación. Ellos esperaban ese milagro. Y sabe que el único que recibió ese milagro fue ese paralítico. Y todavía aún así, esta gente, los fariseos y los escribas, y no nomás ellos, mismos judíos,
personas que el Señor había apartado para él. Eran los que estaban en contra de que él llevara su lecho, de que él llevara la cama donde estaba acostado, no sé qué su catre o lo que tenía ahí para acostarse. ¿Por qué? Porque eran idólatras también. Idolatraban el día de reposo. Idolatraban ese día y no dejaban que hicieran nada. Por eso nuestro Señor Jesucristo no lo podían ver. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta en todos los evangelios, él cuando hacía milagros, cuando sanaba a un enfermo, lo hacía en día de reposo. ¿Por qué? Porque él quería quitar esa religiosidad, quería quitar esa idolatría de ellos. Porque ya se habían convertido en idólatras, idolatraban el día de reposo. Hacían muchas cosas, muchas averías, pecaban todo el tiempo, pero respetaban el día de reposo. Y pensaban que con eso ya iban a ser santificados. Pero más sin embargo no era así. ¿Por qué? Porque ellos en su religiosidad procuraban matar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y los fariseos eran idólatras, eran muy idólatras. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo hacía un milagro, hacía cualquier cosa, ellos estaban en contra. No les parecía. Querían ser nada más ellos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que escribas y fariseos hipócritas que iban a las fiestas y procuraban los primeros asientos, que cuando hacían oraciones largas para que vieran, que cuando ayunaban se ponían en las plazas para que la gente viera cómo ayunaban, que la gente los reconociera. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos y una parte de los judíos. ¿Sabe usted que todavía en esta actualidad algunos de los judíos todavía esperan que Jesús venga? Jesús ya vino. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Nuestro Señor Jesucristo vino y algunos judíos no lo reconocieron, no supieron, no entendieron que Él había venido. Y ellos, ensimismados en su idolatría, porque idolatraban el día de reposo, no dejaban hacer nada. Querían que nuestro Señor Jesucristo respetara el día de reposo. Y siendo que nuestro Señor Jesucristo dijo que era el dueño del día de reposo también. Ellos, en lugar de ir a ver a esa gente marginada, en lugar de ir a orar por ellos, los tenían por allá marginados, en una parte donde nadie los viera. Por eso ellos estaban en ese lugar. ¿Sabe que hay como 15 estanques en la ciudad de Jerusalén, repartidos en todo Jerusalén? Pero nomás en este estanque era donde descendía el ángel. Y todavía hasta la fecha todavía está. Está siendo reconstruido, está siendo remodelado. Y si usted lo busca en el YouTube o en Google, usted se va a dar cuenta que está bajo nivel de tierra. No está a nivel de tierra, está abajo. Y ahí estaba toda esa gente enferma, ciegos, cojos. ¿Por qué? Porque a ellos no se les permitía entrar al templo, entrar a las sinagogas. Imagínese si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, todavía estuviera pasando eso. ¿Dónde había quedado el amor al prójimo? Ahí no tenían amor, no tenían nada, veían por sí mismos. Que la gente los reconociera, que la gente estuviera ahí, que los viera como los más espirituales de todo el mundo. Eso era lo que hacían los escribas y los fariseos y parte de los judíos. Esos judíos que todavía esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo,
pensaron que todavía no viene. Y ellos tenían esa gente marginada, no los dejaban entrar. Imagínense ahorita un mandamiento de nuestro Señor es orar, eso es estar viendo por los enfermos, orar por ellos, amor al prójimo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, esas personas, imagínense alrededor de las iglesias o quién sabe dónde andarían. El cojo, el menesteroso, el indigente, el preso, los ciegos. Toda esa gente no tuviera cabida en las sinagogas, en los templos, en las iglesias. Y nuestro Señor Jesucristo vino a romper todo eso. Por eso Él hacía los milagros en el tiempo del día de reposo, para que esa idolatría se cortara, que sea arrancada de raíz. Porque como ya le dije, muchos hacen idólatras, se hacen idólatras porque idolatran al hijo, porque idolatran a la hija, porque idolatran al carro, idolatran a la casa, idolatran al equipo de fútbol, idolatran hasta la caguama, la cerveza, la idolatran. Y eso es lo que está pasando ahorita en la actualidad. Hay muchos idólatras, aunque sean cristianos. No han dejado de despojarse de ese viejo hombre. Todavía está escondido. Y de repente sale a relucir. ¿Por qué? Porque hay gente que ni ora por los enfermos. Ay, no te acerques, pues no te vaya a pegar lo que tiene. ¿Sabe que yo fui el tiempo de la pandemia? Me llevaban, me traían. Yo iba a todas partes. Personas que traían oxígeno, personas que ya estaban muy enfermas. Para la gloria de Dios, yo iba y oraba por ellos. Y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y por el poder del Espíritu Santo, todos eran sanados. No porque yo hiciera algo, sino porque todo lo hacía Dios. La gloria sea para Él. Yo no hacía nada. Yo nomás oraba, yo nomás abría mi boca. Y los demonios se iban en el nombre de Jesús. Y las personas eran sanadas por el poder del Espíritu Santo. Y era lo que pasaba. Y yo iba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará mi morada. Y yo le creo a Dios. Yo iba y los abrazaba, oraba por ellos. Y muchos se quitaban el oxígeno de su boca, se quitaban esa mascarilla de oxígeno. A los hospitales no iba porque no me dejaban entrar. Pero yo oraba de fuera, yo oraba de acá de la casa por las personas que me mandaban un mensaje o algo, yo oraba por ellos. Y el Señor en su infinita misericordia los sanaba. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo cuando iban y las personas le decían, así como el centurión que le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Personas que le decían a nuestro Señor Jesucristo, tan solo di la palabra y todas cosas van a pasar. A una persona le dijo nuestro Señor Jesucristo, conforme has creído, conforme a tu fe, vete, tu hija está sana. Y así pasó. Y con esa convicción yo oraba. Con esa convicción yo me ponía en la brecha por esas personas. Y nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de nuestro Dios, eran sanados. Personas que ya estaban entubadas fueron salidas del hospital. ¿Por qué? Porque Dios los sanó, no fui yo. Yo no hacía nada, yo nomás abría mi boca, yo nomás me postraba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y le pedía, intercedía por ellos, me ponía en la brecha. Y esas personas que estaban marginadas por su enfermedad o por cualquier cosa, Dios las sanaba porque Él tiene misericordia. Él quiere
que dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice también la palabra de Dios que tenemos al médico de médicos y Señor de señores. Y desafortunadamente muchas personas, en lugar de creerle a Dios, que por su llaga iban a ser sanados, que tenían al médico de médicos y Señor de señores, iban y acudían a los hospitales, a los médicos. Sabe que en esta pandemia muchos murieron antes de tiempo. ¿Por qué? Porque era una estrategia, todo fue una estrategia bien planeada de parte de Satanás. Y esta estrategia fue para cerrar las iglesias. Y créame que lo logró. Lo logró porque en lugar del cristiano empezar a orar, cuando se empezó a decir que se iban a cerrar las iglesias, empezar a orar para que no se fueran cerradas. No oraron, se fueron a encerrar a sus casas. Sabe que aquí en la ciudad de Monterrey, en toda la ciudad, nomás 3 iglesias estuvieron abiertas en ese tiempo. En la que yo asistía, otras personas que estaban allá en el centro y otras personas parece que estaban en Guadalupe, Nuevo León. Y nomás esas 3 iglesias estaban abiertas. Y ahí se oraba por los enfermos, ahí se oraba. Y sabe que una vez nos reportaron. ¿Por qué? Porque así hacían los vecinos. Reportaron las iglesias, pero ¿sabe qué? Que hay muchos hermanitos que son licenciados, que son abogados. Y se arreglaron esos papeles para que cuando la autoridad fuera a querer cerrar la iglesia, se presentaban esos papeles y la policía no decía nada. ¿Por qué? Porque estaba reglamentado ante la autoridad. Y nosotros estábamos ahí orando por esos enfermos, por el desvalido, por el necesitado, por el quebrantado de corazón. No los dejamos solos. Y sabe que el pastor que yo le ayudaba, él venía de Matamoros y él se tenía que ir. Pero yo me quedaba aquí en Monterrey y yo iba. Venían por mí, me traían, me llevaban y yo con gusto, con todo mi corazón iba. ¿Por qué? Porque yo iba así como Moisés, como con mis ojos puestos, como viendo al invisible. Por eso iba. Yo iba con la convicción de que Dios iba delante de mí como ese poderoso gigante. Yo iba con la convicción de que ninguna plaga iba a tocar mi morada, que ninguna plaga, que ningún mal me iba a pasar. Y hasta ahorita, gracias a Dios y por la misericordia de Él, no me enfermo. No me duele ni las uñas, ni el pelo, no me duele nada. Y ahorita en la actualidad hay mucha religiosidad, aún en las iglesias, aún en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque les duele el pelo, les duelen las uñas. Ya no voy a la iglesia porque se me cayó la uña, porque se me cayó el pelo. Ya no voy otro día. O porque tengo un enfermo en casa. Ya no voy porque pues ¿quién va a estar atendiéndolo? ¿Sabe que es mejor ir a la iglesia para que la gente sepa, para que los hermanos y el pastor sepan que tienes un enfermo en tu casa y que ellos hagan un grupo de oración y se pongan en la brecha por ese enfermo, por ese necesitado, para que oren y tú también recibas bendición? Nada te va a pasar cuando tú hagas la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que pasaba. Y sabe que regañaron a este hombre. ¿Por qué? Porque él llevaba su lecho. ¿Y sabe por qué? Porque dice aquí en Jeremías 17:21, dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar cargas en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Por esa razón,
los escribas y los fariseos y algunos judíos no dejaban que las personas llevaran cosas cargando. ¿Sabe que allá Nehemías, él tuvo que cerrar las puertas de Jerusalén? Por eso construyó el muro, por eso lo reedificó, porque iban en el día de reposo, iban los mercados rodantes, por decirlo así, parafraseando esa escritura. Los mercados rodantes iban y llegaban ahí y se ponían afuera de Jerusalén. Y se tenía que abrir las puertas para que la gente fuera a comprar comida, para que la gente fuera a comprar las especias, lo que iba a necesitar. Y por eso Nehemías cerró las puertas. Pero ¿qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo vino a quebrantar todo eso, vino a quitar todo eso. ¿Por qué? Porque Él era el Señor del día de reposo. Él era el que hacía las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque Él había sido enviado de parte de Dios. Él había estado enviado de parte de nuestro Señor para hacer la voluntad de Él, para que en el día de reposo la gente fuera sanada, para que esa idolatría se les quitara. Imagínese usted, y ahorita en la actualidad ese día fue cambiado. Fue cambiado porque la gran ramera está haciendo muchas averías en la actualidad. Si usted se da cuenta, mire, en lugar de estar orando, en lugar de orar por esa gente que va y que trae esa bandera de colores, en lugar de orar por ellos, sabe que en liberaciones que yo he hecho para la gloria de Dios, y yo he preguntado, y me han dicho que cuando hay una manifestación de esa gente que pide respeto, esa gente que tiene esa bandera de colores, que el principal que anda danzando en medio de ellos se llama Asmodeo. Asmodeo es el principado de la fornicación, de la prostitución, de la lascivia, de todo espíritu sexual. Es el principado, es el que gobierna toda la depravación sexual. Y ese es el que anda danzando allí, gustoso. ¿Por qué? Porque él quiere que se haga todo eso. Hay espíritus sexuales que andan alrededor de esa gente. Y por ellos hay que orar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sabe que yo he orado por personas que son homosexuales y el Señor los ha restituido como hombres. El Señor los ha cambiado, los ha transformado, les ha quitado esa mente reprobada. Y hoy le sirven a Dios. Son predicadores. Hacen la voluntad de Dios. No están marginados, porque el que se acerca a las aguas, correrán ríos de agua viva. Dios en su infinita misericordia abraza a esas personas. Los abraza. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Él ama a todos. Y sabe que ¿por qué se han retrasado las cosas? Porque en su infinita misericordia dice que Él no quiere que nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento. Sabe que dice en la Biblia que en los días de los últimos tiempos, que vamos a regresar en los tiempos de Noé, y eso es lo que está pasando. Sabe que nuestro Señor, para que se cumpla toda la palabra que dice que toda criatura va a recibir el Evangelio, y para que esa escritura se cumpla, nuestro Señor está con su mano, está agarrando esas placas tectónicas para que no haya ese terremoto, ese terremoto muy fuerte que va a haber en toda la tierra. Dios lo está parando, lo está frenando. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que no ha recibido a Cristo, porque todavía hay gente que todavía no han recibido el Evangelio.
¿Por qué? Porque no hemos cumplido con las expectativas que Dios dio ahí en ese mandamiento que Dios nos dio allí en Mateo 28:20, que dice que ir a ser discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Y no hemos podido, no hemos ido, no hemos andado, no hemos hecho nada. Tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que orar por esas personas que están marginadas, por el quebrantado, por el desvalido, por los cojos, por los ciegos, por esa multitud. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo era acompañado por una multitud y nadie se dio cuenta. Esas personas que estaban ahí esperando que se moviera el agua, dice que había una multitud y ellos no se dieron cuenta que venía otra multitud adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dador de la vida, al gran yo soy, al poderoso de Israel, al médico de médicos infalible. Y no se dieron cuenta más que este hombre, el paralítico. ¿Y sabe por qué? Dice aquí que él fue y les dijo dice, después halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga algo peor en ti. Y dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos. ¿Sabe por qué fue a dar aviso? Porque ellos lo habían amenazado. Ellos lo amenazaron. Y sabe que ahí en ese versículo dice que en el 14 dice que Jesús lo halló. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Él se refería a ese versículo que dice ahí en Mateo 12, 43, 45, que dice que de los 7 peores, sabe que esos 7 peores son puro principado, por eso dice que no le venga algo peor, porque los 7 peores son Asmodeo, muerte, destructor, Leviatán, Belcebú, Jezabel y Lucifer, y aparte el que salió, porque si usted lee ese versículo de Mateo 12, dice que echa fuera uno el demonio y se va por lugares desiertos y desolados, y con el tiempo regresa y ve la casa barrida y adornada y se vuelve a ir y regresa con 7 peores, y esos 7 peores, ya le digo, son Asmodeo, muerte, destructor, Leviatán, Belcebú, Jezabel y Lucifer, y aparte el que se fue. Vienen 7 y el que se fue son 8, porque no son 7, y como son puro principado, por eso dice que es peor, el peor estado. Por eso uno debe de estar orando cuando uno recibe liberación, debe seguir orando, debe seguir doblando su rodilla. ¿Para qué? Para que no le venga otra cosa peor. Y ellos amenazaron a este hombre, por eso él fue y les dijo que Jesús había sido el que lo había sanado. Usted debe de orar, usted debe de interceder por esos enfermos, por los desvalidos que están en su cuadra, ahí por donde usted vive, en su colonia, en su iglesia. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, eso no se hubiera quedado, no se hubiera quitado, no hubieran dejado entrar a los enfermos, no hubieran dejado entrar a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, no estuvieran en la iglesia, no estuvieran en esos templos de adoración. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría. Estas personas, los mismos judíos, no dice que era un incrédulo, no dice que era una persona del vulgo, que eran personas mismas del pueblo de Dios, que no permitían que entraran estas personas a la iglesia, al templo, a las sinagogas, porque eran idólatras, idolatraban el día de reposo, hacían muchas porquerías entre semana, pero se santificaban el día de reposo. La santificación es todos los días, no nomás de vez en cuando, no nomás cuando te acuerdes. La santificación
es todos los días, porque no sabe uno la hora ni el día, ni el momento donde nuestro Dios va a dar la orden para que nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia. Y sabe que muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar si no limpian sus vestiduras. Si sus vestiduras están cochinas, dice que hay ni que las lavemos con lejía, se van a emblanquecer. Por eso hay que estar pidiendo perdón, es parte de la santificación. Usted debe doblar su rodilla todos los días, orar todos los días, ir a la iglesia, interceder por el desvalido, por el quebrantado, por el enfermo, por los ciegos, por los cojos, por los mudos. Sabe que la primera vez que yo oré por una persona, a ese jovencito, su familia ya le decían el mudo. Y para la gloria de Dios, oré por él. Y sabe que ahora habla hasta por los codos. Habla mucho, pero no lo hice yo, lo hizo Dios. Porque todo lo hace Dios. Yo no hago nada, yo nomás oro, yo nomás abro mi boca. El que concreta las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Por el poder del Espíritu Santo, y los demonios se van en el nombre de Jesús. Porque yo no hago nada. Yo no soy nada, soy polvo en la tierra. Pero le creo a Dios en su infinita misericordia. Y sabe que hasta ahorita no he parado. Me llevan, me traen, voy, hago. Y el Señor hace las cosas, yo no hago nada. Oro por enfermos, oro por personas. Sabe que una vez oré por una persona que al hablar ya se le salía el olor como a carne podrida. ¿Por qué? Porque tenía cáncer en su estómago. Y yo oraba por él. Pero sabe que ya vinieron muy tarde. Ya todo estaba su cuerpo ya estaba todo, el cáncer ya estaba bien avanzado. Y ya aparte que ya era un ancianito, ya era una persona mayor. Y sabe que yo oraba por él y yo oraba por él. No me va a creer lo que le voy a decir. Pero ¿sabe qué cosa pasó? Le dieron 15 infartos. Y ¿sabe qué? No se podía morir. No se podía morir porque yo estaba orando por él, yo estaba intercediendo por él, yo estaba en la brecha por él. Y Dios en su infinita misericordia lo tenía con vida. ¿Y sabe qué pasó? El Señor me dijo que ya no, que ya se le había llegado su tiempo. Y empecé a orar y le decía, Señor, hágase tu voluntad. Te lo pongo en tus manos. Y sabe que, nomás imagínense, le dio 15 infartos. Los doctores estaban sorprendidos. Los doctores no sabían qué estaba pasando. La persona hasta le dio parálisis cerebral. Quedó como un niño. Le ponían pañal. Ya no hablaba, había quedado como vegetal. Y yo seguía orando hasta que se me dijo que ya era su tiempo, que ya se tenía que ir. Y yo oré de otra manera. Y sabe que se lo entregué un jueves. Un jueves en la tarde que fui a la iglesia y le dije, Señor, hágase tu voluntad, así como en la tierra como en los cielos, te lo entrego a ti, Señor. Te entrego cuerpo, alma y espíritu de ese hombre y haz tu voluntad en él. Eso fue el jueves. El viernes en la tarde, él falleció. Pero nomás imagínese el poder de Dios, no yo. Yo no era nada, yo no soy nada. El cuerpo humano, que yo sepa, nomás resiste 3 infartos. Y esta persona resistió 15. Resistió 15 infartos, nomás imagínense. Pero yo me ponía en la brecha por él, yo oraba por él.
¿Por qué? Porque así nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo. Y Dios en su infinita misericordia lo dejaba y lo dejaba hasta que ya me dijo que ya era su tiempo, que ya se tenía que ir. Y así nosotros tenemos que orar por esa gente, no marginarlos, no hacerlos a un lado. ¿Sabe que un día fui a una campaña de evangelización y andaban muchos hermanos y de todos los hermanos estaba una persona sentada, un indigente, y de todos nomás me abrazó a mí y yo lo abracé. Imagínense una persona así que huele bien feo. ¿Por qué? Porque se hacen del baño en su ropa. Andan todos llenos de suciedad porque no se bañan. No hay donde bañarse. O póngale que sí hay donde bañarse, pero hay lugares donde cobran. Y no les dan oportunidad. Si no pagan, no les dan oportunidad de bañarse. Entonces esta persona vino y me abrazó y yo también lo abracé. ¿Por qué? Porque a mí no se me quitó nada. A mí no se me quitó nada, ni mi ropa me olió mal. Nada me olió mal. No se me pegó nada. No sentí más que amor al prójimo. Y nada más a mí me abrazó, a nadie más. No porque yo sea algo, yo no soy nada. Quizás a lo mejor si se hubiera acercado a los demás hermanos, lo hubieran rechazado o algo. Pero no, nomás me abrazó a mí, se fue encima de mí y yo lo abracé. Y oré por él. Y la verdad no sé qué pasó con él porque ya no lo volví a ver. ¿Por qué? Porque era en el centro. Y hay muchos que a esa gente no le hacen caso, les hablan y no le hacen caso. Imagínense el ciego Bartimeo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles lo hacían a un lado, lo callaban. Hasta que oyó nuestro Señor Jesucristo y se volteó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo que recobra mi vista. Y el Señor le regresó su vista. ¿Por qué? Porque Él tenía misericordia. Nosotros a veces no queremos orar por esas personas. Ah, no, es que está muy enfermo. Es que no se te vaya a pegar. Es que esto, es que el otro. Sabe que no se te pega nada. No se te pega nada, es la enfermedad más terrible, no se te pega nada. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Dios ve lo que tú eres, cómo eres. Acuérdese que dice que frente de nuestro Dios estamos desnudos. Y estas personas necesitaban oración y ellos tenían fiesta allá arriba. En Jerusalén había fiesta. Y sabe que era la misma ciudad, no era otro lugar más que la misma ciudad. Y sabe que ahí, en ese lugar, por ahí tenían que pasar los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que metían las ovejas por la puerta de las ovejas. Por eso ese lugar se llamaba la puerta de las ovejas, porque ahí iban a llevar las ovejas al templo para ser sacrificados. Y ahí pasaban los sacerdotes, pasaban los escribas, pasaban los fariseos. Y nadie tuvo compasión de ellos más que nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida. Fue el que se acercó a ellos. Y el único que recibió ese milagro fue ese paralítico, porque también ellos eran idólatras. Ellos idolatraban ese estanque. Ellos idolatraban el movimiento del agua, se atropellaban ellos mismos. Porque ellos querían llegar primero al agua, querían ser sanados de toda enfermedad. Vamos a orar.
Si quiere oración de liberación, respire por su nariz y eche el aire por la boca. Sienta lo que sienta, oiga lo que oiga. Nomás yo voy a orar. Usted nomás concéntrese en respirar por su nariz y echar el aire por la boca. Empiécele fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, me empodero del poder de Dios y tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo el reino de las tinieblas. Y le ordeno a todo espíritu inmundo que está atormentando el cuerpo y el alma de estas personas. Te ordeno que te desarraigues en el nombre de Jesús. Te vas a desarraigar de donde estés agarrado. Como hayas entrado, quien te haya mandado, lo que haya pasado, te vas a largar al abismo. Te vas a ir bostezando, orutando, por lágrimas o en el aire. Te vas a largar. Vete, lárgate. Cirugía, asistencia, cesáreas, parto difícil, espidurilas. Largo, fuera, cólera, enojo, rencor, odio, coraje, frustración, odio furioso, resentimiento, mal genio, berrinche, niño.